Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Realidad y Política, en donde analizamos y debatimos temas de interés nacional e internacional. El tema de hoy está referido al desarraigo inducido en los venezolanos. Venezuela se presenta hoy como un país muy triste, con una cara de tristeza. Es un país con mucha melancolía, con mucho duelo, de un sentimiento de pérdida. Podemos entonces decir que Venezuela es víctima de un desarraigo inducido por parte del régimen. Los estudios sobre el desarraigo se han expresado fundamentalmente en los migrantes, en el sentimiento de pérdida y de melancolía de los migrantes y exiliados de un país producto de la inseguridad, de la violencia social, de la situación económica, de la situación política. Pero en Venezuela tenemos una diáspora que se fue y se mantiene en un proceso de adaptación en todos los países del mundo, y seguramente esa melancolía y esa tristeza la van disminuyendo progresivamente en la medida que tengan la capacidad adaptativa. Pero en Venezuela tenemos 20 años con ese desarraigo inducido, y que ha tenido como consecuencia que Venezuela ha ido perdiendo esa capacidad, esa fogosidad como un pueblo libertador, un pueblo capaz de autogestionar su defensa en contra de cualquier imposición dictatorial. Venezuela hoy está desmovilizada. Venezuela tiene hoy incapacidades sociales y políticas para asumir la transformación de manera particular, autogestionada, y necesita apoyo internacional. Ahora, ¿qué significa para nosotros ese desarraigo inducido? Tenemos que empezar diciendo que los totalitarismos en todas partes del mundo siempre han utilizado el desmontaje de la historia, de la cultura, de las estructuras del Estado, de las tradiciones, para construir una situación de desarraigo dentro de las poblaciones, para convertir a los países en una situación de fácil para manipularlos, para controlarlos, para subyugarlos, para ponerlo a disposición del Estado. Estos sistemas totalitarios podemos verlos con este trabajo, estrategia psicosocial para desmontarle la cultura y la historia y la economía. Observamos por primera vez con mucha fuerza el fascismo nazi dirigido por Hitler en Alemania. Luego ese mismo modelo fue asumido por los soviéticos en el tiempo de Stalin, y lo manejó con mucha sofisticación y permitió de alguna manera lograr mantenerse en el tiempo esa revolución rusa, y que dio como consecuencia el secuestro de muchos países de lo que llamó la cortina de hierro, que fueron países que llaman los países socialistas o la Europa Oriental, donde bajo el control de la fuerza militar y la fuerza, digamos, la transformación de la psiquis de la gente, lograron controlarlo por mucho tiempo. Esa sofisticación se creó un experimento muy importante en la Unión Soviética, y que es la resistencia a ese proceso. Se puede decir que hubo de 40 a 70 millones de muertos. De igual forma pasó en China, que la cantidad de muertos pasa de los 60 millones de gente que se resistió a la imposición de la cultura china. Cuando Cuba se decide ser una dictadura socialista, entre comillas, sino totalitaria, Cuba asume el modelo soviético. El modelo soviético tenía como condición imponer una transformación de la personalidad, de la construcción de una sociedad socialista en Cuba, pero en este momento era una sociedad socialista tropicalizada, distinta a los europeos, sino era una estructura adaptada al Caribe latinoamericano. Y allí tuvieron los soviéticos del año 60 hasta 1989, que fue cuando cayó el muro de Berlín.
y de ahí se cayó el socialismo de la Unión Soviética y se derrumbó la Unión Soviética. Fueron 30 años. Dentro de esos 30 años se desarrolló un proceso muy intenso, muy científico, de los manejos psicosociales de las poblaciones para controlarlos y mantenerlos adaptados al modelo llamado revolucionario. Cuando Venezuela gana Chávez, que declaran el socialismo, no había entre los dirigentes del movimiento chavista gente preparada para desarrollar ese proceso de control social, y vinieron los cubanos a apoyarlo. Luego de los cubanos se incorporaron los exsoviéticos, que estaban desempleados, y luego los iraníes. Y se construyó en Venezuela un experimento, digamos, superior al que se había desarrollado en la Unión Soviética. Superior porque habían tenido experiencias más importantes, habían tenido la experiencia de la tropicalización que se dio en Cuba, y comenzó un proceso de control de la mente de los venezolanos. Es allí cuando se impone por varias rutas. La primera ruta es el terrorismo de Estado, que es para inducir a través del miedo el control social. Venezuela se declaró un Estado militarizado, con una compra de armas nunca vista, para mostrarle al mundo que estaban capacitados para enfrentar cualquier invasión, pero lo que tenían que mostrar, lo que mostraban hacia el interior, era una fuerza para advertirle a la sociedad civil que los militares podían derrumbar cualquier posibilidad de enfrentamiento en busca de derrocar el gobierno. Pero además se crearon, como hicieron los alemanes, alemanes nazis y en Cuba, movimientos informales, parapoliciales y paramilitares, fieles fanáticos al régimen, para crear una violencia aplicada a la sociedad que no podían desarrollar de forma institucional las policías y los militares. Eso se llamaron los colectivos, que armaron a un sector de la población para que agrediera a los otros e impusiera el terror en el país. Pero además fueron permeables para que la delincuencia hiciera a sus anchas, tomara las calles, y permitió también crear un estado de zozobra, un estado de inseguridad, un estado de miedo en el país. Esto desmovilizó a la sociedad. Pero también tomaron la justicia y la convirtieron en un sistema de una justicia para la venganza política, para la persecución a los sectores disidentes a la revolución. Esto configuró, digamos, un terrorismo de Estado que aturdió a la gente, la amedrentó. Pero al mismo tiempo el Estado también comenzó a hacer cambios profundos en la cultura, en la educación, en la historia venezolana. La historia venezolana fue manipulada y se creó una nueva narrativa adaptada para justificar a la revolución. Se comenzó a mirar hacia el pasado buscando víctimas y victimarios. Se logró, digamos, dividir al país entre promotores de una leyenda dorada de la conquista y una leyenda negra de la conquista. Luego tuvimos la independencia, allí se esculcaron los dolores, los enfrentamientos, las contradicciones, los resentimientos hacia algunos próceres y favoreciendo a otros próceres. En ese momento se asume la doctrina bolivariana para establecer que Simón Bolívar fue víctima de las fuerzas oligárquicas, tanto venezolanas como colombianas, y que Chávez representaba el hijo de Bolívar, el hombre que iba a retomar la independencia. Eso continuó hasta el tiempo de la Guerra Federal, donde se asume como raíz también de la revolución a Zamora, por solamente el hecho de que Zamora en su discurso era un discurso contra la oligarquía, obviando de alguna manera que esa guerra federal fue salvaje, fue terrible, y se tomaron símbolos como la batalla de Santinés como elementos fundamentales de la revolución. Llegamos a los tiempos de la democracia de 1959 hasta 1999 y se obvió completamente. Fue un brutal ataque a todo lo que podía servir de base y de resultado de la democracia, contra los partidos políticos, con sus dirigentes, con sus obras. Se golpearon de una manera brutal con un discurso
violento, grosero, irresponsable, irrespetuoso con la historia venezolana. Hasta llegar a 1999, cuando Chávez se convierte en el nuevo prócer del país, con una historia que nace en el momento del chavismo. Solamente tomaron temas de la década del 90 y cercanos de los 90, como fue el Caracazo, el 4 de febrero, que convirtieron en historia patria, porque eran parte del origen de la revolución. Así se distorsionó completamente la historia. Se narró adaptar a la revolución, pero también la cultura fue afectada. Se fueron desmontando todos aquellos valores que no correspondían con la revolución. Adaptaron la cultura a elementos foráneos, elementos que no tenían nada que ver con la venezolanidad, pero también establecieron conceptos erróneos, interpretativos de lo que significa la cultura venezolana. Desmontaron entonces en ese proceso los símbolos patrios. El escudo lo modificaron de acuerdo a una ideología, modificaron la bandera nacional y el himno nacional no lo cambiaron, pero lo secuestraron. Y todos los actos políticos del gobierno o del régimen entonaban el himno nacional como si fuera el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Creó eso un sentimiento de rechazo a la sociedad. Pero la sociedad sintió duelo, sintió una situación de dolor, que esos símbolos se perdían de manera compulsiva. Pero también la economía venezolana fue destructurada a través de una política de lo que ellos llamaron la sustitución de una economía burguesa a una economía socialista, desmontando los sistemas de producción a través de invasiones, confiscaciones, de ciertas fuertes limitaciones para las libertades económicas. Eso destruyó la economía, los sistemas organizacionales de la economía, las formas de actuación con el de libre mercado para imponer una economía estatizada. De ahí en adelante la economía se vino abajo, hasta llegar a las condiciones que hoy vivimos de un país empobrecido, con un sistema productivo desmantelado. En la sociedad fue también muy impactante. En Venezuela se habían desarrollado un sistema de organización social, de participación ciudadana muy importante, de participación en los sistemas educativos, en la participación incluso de presión de los mercados, en la participación de la relación Estado-sociedad, en una sociedad intermedia que fue avanzando como avanzaba la democracia en el país y se parecía a los países desarrollados que comenzaban a una apertura de una sociedad más activa, más protagónica. Entonces, aquí se comenzó a desmantelar todo eso para estatizar la participación ciudadana. La participación ciudadana se estatizó cuando se estableció un poder popular, que era un poder dependiente de un ministerio, el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los consejos comunales y los movimientos sociales. Los movimientos sociales eran los colectivos. Asimismo, se obvió toda aquella organización vecinal, comunitaria, organizaciones no gubernamentales que podían intermediar con el Estado, fueron eliminados o fueron obviados. A los partidos políticos se les golpeó de una manera asombrosa. Se comenzaron a perseguir los dirigentes políticos, a cerrar partidos políticos, y se fue eliminando los sindicatos, los gremios, o si no se eliminaban, no se tomaban en consideración, o se instalaban unos sindicatos, unos gremios paralelos. Gremios empresariales, gremios de profesionales, gremios de trabajadores, sindicatos. Esto trajo como consecuencia también una pérdida para la cultura empresarial, la cultura organizacional de los trabajadores. El mundo laboral sintió que fueron destruidos sus tejidos organizacional para la intermediación entre el Estado y la sociedad y entre el mercado y la sociedad. Entonces se creó ese vacío, esa pérdida que trajo como consecuencia que el país se sintiera en un proceso de desarraigo, un desarraigo en el mismo país, un desarraigo aquí en Venezuela. Pero lo más impactante fue que además del terrorismo de Estado, fue la imposición del populismo. El populismo es un estilo de gobierno
que va destruyendo progresivamente el Estado republicano. El Estado republicano es un Estado que se genera como base social una comunidad de ciudadanos que va complejizándose progresivamente hasta crear la institucionalidad del Estado republicano, que tiene como característica fundamental la independencia y la autonomía de poderes, donde cada uno de los poderes se controla entre sí y estabilizan, digamos, de acuerdo al Estado de Derecho, el control social y el control político del país. La gobernabilidad se establece a través de la independencia de los poderes. El populismo es una fuerza donde se establece el Estado como el dueño y señor de la sociedad. Y por encima del Estado está la revolución, y por encima de la revolución está el jefe de la revolución. Yo voy a hacer un símil para darle una idea de cómo fue la destrucción del sistema republicano, ciudadano, con respecto al populismo. Si nosotros vemos en un símil cómo es una ensalada de frutas, observamos que la ensalada de frutas tiene la manzana, el mango, el cambur, la lechosa, la mandarina, etcétera, etcétera, expuesta en la taza. Y ahí podemos observar cada una de las características particulares y singulares, los colores, los sabores directos de cada una de ellas. Allí hay un conjunto heterogéneo de colores y de sabores. Se pueden observar, se pueden interpretar, podemos dar opinión sobre cada uno de ellos. Pero cuando nosotros agarramos esa taza de frutas, o esa ensalada de frutas, y la colocamos en una licuadora y la batimos, nos da una mezcla homogénea, que no se ve la diferencia entre las frutas. Esas particularidades, esas singularidades desaparecen completamente. Los sistemas totalitarios eliminan esas particularidades y singularidades, esa heterogeneidad, para convertir a la sociedad en una mezcla, una sustancia homogénea que ellos llaman pueblo. El pueblo es el que sustituye a la ciudadanía y a los ciudadanos. Esto rompe completamente la tradición que se había desarrollado en Venezuela en los últimos años, que era ir avanzando en una sociedad de ciudadanos, donde los ciudadanos tenían esa capacidad de opinar, de mantener sus diferencias, sus perspectivas, sus intereses particulares, que en consenso podían lograr un proyecto o una visión compartida entre ellos. Ahora no, ahora teníamos el pueblo que a través del poder popular y a través de la estatización de la participación ciudadana, el Estado Supremo es el que indica el comportamiento de la sociedad. Todos estos elementos fundamentales que estamos hablando ha ido creando, digamos, un sentimiento de pérdida. Un gran sector de la población, casi 6 millones de personas venezolanos, se fueron del país. El contexto que se producía en el país ante este sentimiento de pérdida, esta melancolía, este acosamiento, estos temores, estas incertidumbres, generó lo que podemos llamar una de las grandes diásporas de América Latina. Casi 6 millones de venezolanos se fueron del país. Al principio se fueron los intelectuales, los profesores, los científicos, luego fueron los artistas, y luego se fue una gran oleada de personas ante la crisis económica que sufría Venezuela, ante la pobreza, se fueron a los países vecinos como Colombia, Ecuador y Perú, donde se han convertido en una fuerte carga social, porque fueron allí con su pobreza, sus limitaciones intelectuales, sus limitaciones académicas, su falta de formación para el trabajo, y pocos han podido insertarse de manera eficiente en esas sociedades. Seguramente muchos venezolanos están triunfando en el mundo y han desarrollado sus profesiones, pero la gran mayoría no lo está haciendo. Así como ellos sufren la melancolía de haberse ido del país, de tener un proceso adaptativo a nuevas culturas, nosotros los venezolanos lo estamos viviendo dentro del país. Aquí lo tenemos. Seguramente la gente que está en el exilio o los migrantes podrán en un tiempo perentorio, 2, 5, 3 años, lograr adaptarse a ese país.
pero nosotros estamos atrapados en este país, atrapados. Y lejos de superar progresivamente esa situación de tristeza y melancolía, la profundizamos. Porque nos sentimos atrapados en una incertidumbre. No vemos un camino futuro para la salida. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que superar el socialismo del siglo XXI, sacando de raíz ese pensamiento y esa forma de gobierno, saliendo del régimen. En segundo lugar, tenemos que recuperar nuestra República de Venezuela. Dejar de llamarnos República Bolivariana de Venezuela, porque eso fue un capricho de Hugo Chávez. No había ninguna razón para cambiarle el nombre a Venezuela por República Bolivariana de Venezuela. Eso es un fetichismo a Bolívar. En segundo lugar, vamos a rescatar nuestros símbolos patrios. Pero no es tan fácil resolver la situación psicosocial que está presente en los venezolanos. Seguramente podemos cambiar el terrorismo de Estado o superar el terrorismo de Estado cambiando a los militares, cambiando a los policías, cambiando el sistema de justicia, creando una educación para la no violencia, denunciando ante el mundo la violación de los derechos humanos. Podemos cambiar también el sistema económico y podemos lograr tener una economía pujante, más incluyente, más activa, de generación de autonomía de la riqueza. Podemos cambiar también el sistema de participación, eliminando el poder popular, el Estado comunal, eliminando los consejos comunales y las comunas, y volviendo a nueva forma de organización sindical, gremial, partidista. Pero el impacto psicosocial que ha tenido el desarraigo en Venezuela es como una mancha negra sobre un mantel blanco. Necesitamos un detergente muy fuerte para sacar esa mancha. Pasarán muchos años para que los venezolanos logremos el equilibrio emocional, superemos esa melancolía y logremos la alegría verdadera para los venezolanos. Y en eso tenemos que trabajar en los próximos años. Trabajar en la educación, trabajar en la cultura. Los medios de comunicación van a ser fundamentales para ese proceso. Yo tengo esperanza que vamos a salir, pero esa esperanza es una esperanza donde tenemos que concurrir todos en ese mismo propósito. Con estas palabras terminamos este análisis, esta conversación. Esperamos que les haya gustado y que hagan sus comentarios a través del canal de Realidad y Política y nos permita a nosotros, digamos, ampliar y enriquecer este debate. Este es un debate que va a permanecer durante mucho tiempo y es necesario que se tome como referencia para ampliar esta perspectiva. Bueno, gracias por vernos, por oír este programa, por visitar el canal. Esperamos que se suscriban y bueno, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.